Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, Jesús causa de división. ¿Qué nos dice Lucas en su capítulo 12, verso 51 en adelante? ¿Creen ustedes que he venido para establecer la paz en la tierra? Hace una pregunta. Nosotros contestamos, claro que viniste a traer la paz en la tierra. De hecho, tú nos dices que mi paz les dejo, mi paz les doy, la paz que mi paz es distinta a la que da el mundo. ¿No? De hecho, en la Eucaristía hay un momento donde el sacerdote nos dice, desen cordialmente un saludo de paz. O sea que si tú vienes a traer la paz, tú eres el príncipe de la paz. Bien, pero Jesucristo aquí da una respuesta. ¿Cuál? Les digo que no. Entonces no viene a traer, no. ¿Qué es lo que quiere decir Cristo Jesús acá en esto? Vamos a mirar. Resulta que los judíos, hasta los mismos discípulos, pensaban que Jesucristo era este hombre que venía como líder, como rey, como el Mesías, como el ungido, como el esperado, ¿no?, del pueblo judío, a liberarlos, ¿no?, a traerles la paz, sacarlos de esa ocupación romana, ¿no?, en la que se encontraban sometidos, y liberarlos y traerles la paz. No es esa paz. Yo no vengo a traer esa paz. Yo no soy ese líder político que vengo aquí con mis ejércitos, mis espadas, mis caballos, mi fuerza, mi riqueza para sacarlos de esta situación. No. ¿Creen ustedes que he venido para establecer la paz en la tierra? No, les digo que no. Más bien, he venido a traer división. Yo a esa paz que ustedes están esperando, de esa no la vengo a traer yo. Yo vengo a traer división. O están conmigo o no están. Así de simple. O están conmigo o no están. Por eso en una misma casa, dice el Señor, pues de ahora en adelante hasta en una casa de 5 personas habrá división. 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará contra el hijo contra la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Bueno, entonces, la paz. A ver, vamos a mirar este concepto. La paz no es ausencia de conflicto. La paz no es ausencia de conflicto. Hay conflicto precisamente para mirar cómo se logra y se estabiliza ciertas situaciones y se logra la paz, pero muchas veces va a haber diálogo, muchas veces va a haber mucha controversia, mucho choque. No, la paz no es ausencia de conflicto. El que no quiere conflicto es un pacifista. Y el pacifista vende su postura, vende su ideal, vende lo que sea con tal de no tener problemas. Y se sienta con todos, y habla con todos, y a todos les sonríe, y a todos les dice que sí, y todo muy bien, y como todo el mundo va bien. Es el pacifista. Pero nunca tiene una posición definida. Con Cristo Jesús hay que tener una posición definida. Radicales o no. Punto. Ahí no hay más que hacer. Pero fíjense lo que se nos está vendiendo hoy en día, nos está mostrando. En realidad, esto es una realidad que pues, la podemos ver. Cuando se habla del falso ecumenismo, yo quisiera volver a restablecer, a recordarles más bien esa cuestión del ecumenismo. Mire, ecumenismo es el diálogo que tiene la Iglesia Católica con aquellos que siendo cristianos no son católicos. La Unitatis Reintegratio, documento del Concilio Vaticano II, diálogo que tiene la Iglesia con aquellos que siendo cristianos no son católicos, para que a través de ese diálogo vuelvan a incorporarse esos que se salieron de la Iglesia Católica o que eran católicos o que fueron católicos o alguna vez regresen al seno de la familia católica. Bien, hoy se nos habla de un ecumenismo que no es tal, es algo que yo no sé quién se inventó, donde el diálogo interreligioso, la Nostra Aetate, que es otro documento del Concilio Vaticano II, ¿no?, que es el diálogo que tiene la Iglesia Católica con credos, ¿no?, con otras religiones, ¿no?, que a través de ese diálogo pues se llegue a encontrar la paz, a encontrar la verdad, porque no sirve de nada el diálogo si no es para lograr algo, y se llevan años y años y años y años, firmas, especialmente con los no cristianos, y firmas, y encuentros, y pactos, y no sé qué, y vuelve otra vez, y la firma, y se sonríe, y ya estamos logrando un acuerdo, 50 años, creo que ya
¿Ya se hicieron católicos? No, ninguno. Y entonces, ¿cuál es el avance, el acuerdo? No, pues que ya nosotros estamos cediendo mano. ¿El católico? Sí, claro, ahí vamos. Nosotros somos los que estamos cediendo. Porque ellos nada que se hacen católicos. Nada. Entonces, claro, ahora con ese falso ecumenismo, entonces ya sabe qué es ecumenismo, ¿no? El falso ecumenismo es que la Iglesia Católica dialoga con las religiones no cristianas, dialoga con los cristianos no católicos y todo el mundo contento y cada uno por eso partecita. La sonrisita, el encuentro, la oración, aquí, y todo el mundo contento. Y entonces así vamos caminando juntos, todos caminando juntos, sonriendo, eso, vamos, el abrazo, la concertación, el diálogo, caminando juntos. Sí. Oiga, hermano, ¿y Cristo qué? ¿Ah? Cristo, hermano, el que derramó la sangre por nosotros, colgado en la cruz, ese que exige radicalidad. El que dice que en una casa, no, la casa común. En esa casa común va a haber división. ¿Y por qué va a haber división? Porque todos no vamos a ir así. Alguien va a decir, y Cristo, la sangre redentora de Cristo, Jesucristo que muestra al Padre, el que ha visto a Jesucristo ha visto a Dios. Yo soy el único camino para llegar al Padre. Jesucristo es la imagen visible de Dios invisible. ¿Qué hacemos con eso? ¿Ah? ¿Qué hacemos con eso? No nos pongamos ahorita con cuestiones doctrinales. Cada uno puede con sus convicciones y su fe caminar juntos. Y entonces la sangre redentora de Cristo, ¿qué pasó? No, pues ahorita no tengamos en cuenta eso. Vamos a ir para el encuentro a firmar otro documento para fraternizar más. ¿Y quién es el que nos hace verdaderamente hermanos? El diálogo, el encuentro, la concertación. ¿Y Cristo Jesús no nos hace hijos en el Hijo? Sí, pero también el diálogo y el encuentro. Caminemos. Jesús es causa de división, precisamente, hermanos, porque cuando se opta por Cristo, se opta por Cristo. Porque Cristo es Dios. Así de sencillo. Ni los judíos aceptan a Cristo Jesús como Dios, ni siquiera como profeta, sino fue un bandido, un desgraciado. Los musulmanes miran a Jesucristo, no como un profeta, uno de tantos que hay por ahí, pero nunca como la revelación de Dios. Los de la India tienen cientos de dioses, miles de dioses. Pues Jesús, un personaje muy interesante en la tradición judío-cristiana, sí, no más por ahí. Como hablar de Confucio, Lao Tse, Krishna. Los budistas, pues miran desde la perspectiva histórica a un hombre que sí, parece ser que era un taumaturgo, un hombre con mucha sabiduría, no más. Entonces el pacifista no quiere enredarse con nadie a nivel de conflictos. Entonces, la mejor manera es utilizar un lenguaje que llegue a todos y que no afecte a nadie. Que llegue a todos y que no afecte a nadie. ¿Qué? El lenguaje es Dios. 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 Pero entonces el que dice, no, espera un segundo, Dios es esto, y Dios es esto, y vino esto. ¡Pam! La Epifanía, manifestación de Dios. La Navidad, nació Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Ve? El que se centra en eso, entonces, ¿qué es? ¿Y qué causa división? Y entonces ese no va a ser querido, porque es conflictivo. Y Jesucristo viene a traer la paz. ¿Cuál paz? ¿Creen ustedes que he venido para establecer la paz en la tierra? Les digo que no. Por lo menos esa paz que tú quieres no es. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.
Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Me hacen una pregunta un poco, digamos, compleja, controvertida en su respuesta, pero que es una pregunta sana y válida que considero yo que podemos responderla. Bueno, la pregunta que me formulan es si es cierto que existe infiltración de masones en la Iglesia Católica. Pues sí, la respuesta es sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, ¿y cómo se sabe eso? Bueno, es sencillo poderlo determinar. Resulta que cuando se conoce bien la voz del pastor, se conoce bien la enseñanza de la Iglesia Católica, se conoce bien la doctrina dejada por nuestro Señor Jesucristo, se conoce bien los escritos de los padres apostólicos, se conocen los escritos de los padres de la Iglesia, se conocen la realidad de lo que han venido también transmitiendo en sus documentos pontificios los respectivos papas a través de la historia. Vemos una clara enseñanza de una clara doctrina. Bien. Y en la medida que van pasando los años, entonces vemos que esa doctrina pues se mantuvo muy, muy firme y siempre que avalada y respaldada por los papas sucesivos al anterior, ¿no? La doctrina siempre se mantenía. Y cuando había algunos cambios, algunas cosas, eran cambios simplemente más bien como de forma, no de fondo. Por ejemplo, en cuanto a la celebración de los sacramentos, si hacemos un desarrollo en el itinerario de cómo se fueron celebrando los sacramentos desde el primer siglo hasta ahora, vemos unos cambios de forma, ¿no? Pero la esencia, el fondo, se mantiene. El agua, ¿no? La bendición, el Santo Espíritu, la luz, ¿no? La palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, vemos que sí ha habido unos cambios en el desarrollo de la enseñanza, de la vivencia de la liturgia, unos cambios, pero más bien de forma, no de fondo. Entonces, si no se cambian las cuestiones de fondo, pues es que se mantiene la doctrina, la enseñanza. Bien. Ya más o menos acercándose el siglo XIX, empezaron a aparecer planteamientos muy novedosos. Planteamientos que ya no eran temas de forma dentro de la enseñanza o dentro del desarrollo de la liturgia de la Iglesia, sino más bien temáticas y situaciones más bien de fondo, no de forma, sino de fondo. Nuevas ideas, nuevas perspectivas. Entonces aparecen ahí los escritos de algunos papas, ¿no? Que empiezan a controvertir y a hablar sobre los modernistas, ¿no? Entonces, con sus bulas, con sus documentos pontificios, entonces van a contrarrestar o a tratar de contrarrestar esa montaña de modernismo que iba prácticamente alzándose dentro de la estructura, la doctrina, la liturgia y todo lo que concierne a la Iglesia Católica, tratando de diluir, de ablandar, de socavar la enseñanza de 2000 años. Bueno, entonces, cuando empezamos a analizar el ablandamiento de la doctrina, vemos pues que hay una infiltración. Entonces, ¿por qué? Porque se está democratizando el lenguaje, las homilías, los pronunciamientos en los púlpitos, las enseñanzas, se democratiza el lenguaje, ya no hay esa manera de señalar, de decir la verdad, porque la verdad hoy en día es demasiado incómoda. Hoy la verdad trae mucho problema para el que la dice, ¿no? Entonces, hasta llegan a decir, ¿y cómo sabes tú que tienes la verdad?
entonces aparece pues todo ese ambiente relativista, toda esa realidad secularista, todo ese ambiente bastante laxo, donde ya nadie puede decir nada porque está juzgando, porque ya uno no puede advertir, porque está condenando, porque ya uno no puede mantener un orden dentro de la celebración, porque ya es muy rígido, porque ya uno no puede vestir con sotana o con cuello, porque es demasiado tradicionalista y así. Entonces, hoy lo que tratan es más bien de protestantizar a la iglesia. Y con el avance, ¿no?, de planteamientos nuevos doctrinales, que las mujeres se puedan ordenar como sacerdotisas, que los homosexuales puedan casarse sacramentalmente, que cambiar toda la realidad de la moral sexual para que no seamos tan rígidos, tan duros. Entonces, que los luteranos puedan llegar y acceder a la comunión, que ser homosexual es un orgullo y hay que estar muy felices y muy contentos de serlo, que levantan y aplauden toda esta realidad del orgullo gay, de los lobbies gay, de estos colectivos homosexuales, y a los sacerdotes que quieren más bien ayudar a las personas que quieren salir de esa realidad homosexual, los condenan, los señalan. Bueno, entonces vemos que es el lenguaje, la doctrina, las formas, ¿no?, han venido cambiando, ¿no?, y han venido socavando y la estructura, la base de la Iglesia Católica, es decir, su tradición y la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues la realidad de fondo pues empieza a transformarse. Vamos a mirar si estas cosas no son de alguna manera, estos ejemplos que voy a dar no son de alguna manera enfoques protestantes, masones. Una de las características que identifican al masón es que trabaja siempre por el ser humano. Son altruistas. El ser humano lo puede todo. El ser humano, en virtud de su solidaridad, de su ayuda mutua, de su encuentro, ¿no?, de su ciencia, de su intelecto, puede llegar a consolidar sociedades verdaderamente reales, sin necesidad de ningún Dios. Porque es el hombre el que construye su vida. Es el hombre el que hace historia y es el hombre el que puede hacer que este mundo se transforme para algo mejor. Es decir, la persona humana como centro. No necesitamos de deidades, no necesitamos de ángeles, no necesitamos de concepciones virginales, no necesitamos de guerras celestiales, ni ningún tipo de milagros, ni nada especial. Es el hombre, en virtud de su solidaridad, de su tolerancia, de su encuentro, de sus diálogos para concertar una paz universal y una fraternidad universal, entonces se puede lograr. No se necesita ninguna cuestión de Biblias o libros sagrados o de nada de esas cosas. Entonces, entonces empezamos a mirar que los que plantean este tipo de cosas, pues, ¿cómo viven? Pues entonces usted empieza a mirar dentro de la iglesia a qué se está haciendo énfasis. Entonces se trabaja mucho sobre los ambientes, los ecosistemas, ¿no?, la ecología. Tenemos que cuidar la casa común, hay que organizar pues que las fuentes hidrográficas, y entonces, bueno, sí, y que la Pachamama, porque la Pachamama es la que nos ofrece todo, la Pachamama es la que nos da todo, la que hace posible que se viva bien en esta tierra. Entonces, es una realidad netamente, ¿qué?, humanista. Entonces no hay referencia a un Dios creador, no hay referencia a un Dios que invita a una transformación de vida en la historia. No hay un Dios que salva, no hay un Dios que invita a la conversión, no. Pues la conversión no es necesaria la conversión. Tenemos errores, tenemos fallas, nos equivocamos y pues podemos cambiar esas fallas, esos errores, porque todo el mundo se equivoca.
Entonces la conciencia de pecado no existe, y si no existe conciencia de pecado, pues entonces ¿para qué Jesucristo que viene a redimirnos de nuestros pecados? ¿Ves? Entonces saquemos a ese ser que es extraño, y si lo incorporamos en nuestra vida, pues es un ser extraordinario. Jesucristo es un ser extraordinario, una maravillosa persona, un hombre que estuvo aquí haciendo el bien y que nos dejó una bonita enseñanza y nos enseñó a ser buenos. O sea que se reduce a Cristo Jesús simplemente a un moralista, quitándole la categoría de Dios, y por eso es equiparable a Mahoma, a Lao Tse, a Buda, a Krishna, ¿no?, a Confucio y a otro por ahí, Avatar, importante dentro de la historia de la humanidad. Cuando se nos van metiendo planteamientos que van diluyendo la doctrina que está consignada en el Catecismo de la Iglesia Católica y van diluyendo la palabra del Señor, descafeinándole y dándole un vuelco, entonces obviamente hunden y tocan el fondo. Por ejemplo, lo que hace este sacerdote jesuita James Martin, ¿no?, y junto con él otros, que nadie les ha podido parar el trabajo para que se entienda que la homosexualidad es algo estupendo, ¿no? Y entonces, y defiende estos colectivos gay y los ampara y estas cuestiones. Entonces uno dice, ¿este hombre está pensando en sus almas? Porque aquí el problema de James Martin es lo siguiente: que él los catequizara para ayudarles a salir de su situación, a asumir su situación de vida. No, él no hace eso. Él lo que hace es, bravo, ustedes están bien. Si ustedes son así es porque Dios quiso. O sea, ámense y acuéstense y tengan sus relaciones. Si Dios es amor, porque es que la Iglesia Católica no ha podido entender nunca la sexualidad humana. Eso dice James Martin. Esos son planteamientos diametralmente opuestos a una enseñanza de la Iglesia. ¿Quién le dice algo a este señor? Nadie. Sale otro diciendo que el diablo no existe, que es una realidad simbólica. ¿Quién le dice algo? Nadie le dice nada. Una monjita hereje, ¿no?, que quién sabe dónde estudió teología esa señora, ¿no?, que la Virgen está, que a mí me parece que la Virgen está enamorada de San José y por eso tuvieron relaciones sexuales, pero eso no se puede decir porque... Y nadie le dice nada. Una Teresa Forcades y nadie le dice nada. Un Scorbon y nadie le dice nada, otros tantos, un Casper y nadie le dice nada, ¿no? Todo planteamientos de la teología de la liberación, planteamientos modernistas, planteamientos muy secularistas, relativistas, ¿no? Entonces ustedes se dan cuenta que eso, ¿por qué aparece? Precisamente porque hay personas, ¿no?, masones infiltrados dentro de la Iglesia Católica que se empiezan a descubrir en la medida de que empiezan a hablar. Cuando uno nos empieza a escuchar hablar, entonces dice, ese no es católico. El lenguaje se conoce, por eso es importante, querido amigo, que atienda la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice, mire, la palabra del Señor jamás va a pasar. Va a pasar todo va a pasar, pero su palabra no va a pasar, nunca va a pasar. El verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, porque ese verbo tiene la verdad. ¿Y ese verbo quién es? Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo Jesús? Nuestro único Redentor y Salvador. Jesucristo es el camino, el único camino para llegar al Padre, el único camino para llegar al Padre. No es el camino sinodal, no. Esos se salieron del camino y están haciendo un camino sinodal, porque se salieron del camino que es Cristo Jesús. Esas personas, por ejemplo, nos están advirtiendo que ahí hay gente infiltrada que son masones, ¿no? Que usted no tiene pruebas, usted no ha estado allí en sus logias, en sus ritos. No, pero es que no hay necesidad de eso, simplemente es que la palabra del Señor es una, viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que cuando penetra hasta lo más profundo de los tuétanos, cuando se saca, nunca regresa vacía. Y Jesucristo tiene una palabra, porque es el verbo encarnado, y Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que estaba desde siempre con el Padre, con Dios, y que era Dios. Entonces uno conoce una palabra. Por eso Jesucristo dice que cuando habla sobre el pastor, que las ovejas conocen la voz del pastor, y el pastor conoce el nombre de sus ovejas. Y la llama por su nombre.
Y esas ovejas hacen parte del redil del Señor. Pero también la palabra nos enseña que hay unas ovejas que no son del redil del Señor. Entonces usted va viendo que la palabra que conocemos nosotros, que ha estado en su iglesia, que ha estado en la iglesia que Jesucristo mismo edificó, fundó, esa palabra se conoce. Cuando usted escuche palabras distintas a las enseñadas y transmitidas por el Señor Jesucristo en su iglesia y que han sido custodiadas por el magisterio, cuando usted escuche este tipo de palabras, entonces usted va viendo que sí, ese sí es pastor, ese sí sabe. Pero cuando empieza usted a escuchar palabras distintas, enfoques distintos, realidades bastante etéreas, muy humanistas, ¿no? Donde la parte de la divinidad se pierde, hay que estar muy agudo, hay que estar muy atento a esto, ¿no? Entonces, claro, no vendrán pues los lance en riste en contra del padre Raúl porque dice estas cosas. Pues sí, que lo digan, ¿qué podemos hacer? Adelante. Pero estas cosas hay que decirlas. Por lo tanto, que existe masones dentro de la Iglesia Católica, sí, eso es un hecho. Eso no hay que ponerle ningún tipo de duda. El maligno está en todas partes, ¿no? Tiene esa capacidad de la ubicuidad, ¿no? Que es el don de estar en todas partes, distinto de la bilocación, que está en dos sitios al mismo tiempo. Entonces, el único lugar donde no está el maligno es en el sagrario, en la Eucaristía. Por eso Judas salió del cenáculo. Haz lo que tengas que hacer ya lo pronto. Entonces Jesús nos invita a estar en su iglesia y nos enseña su palabra. Y cuando usted, que conoce la voz de su pastor, empieza a escuchar palabras distintas a las enseñadas por nuestro Jesucristo, entonces ya va descubriendo quiénes son los que están infiltrados. La conversión, cuando nos hablan de una conversión ecológica, una iglesia con rostro indígena, ¿qué es eso? Una conversión en Cristo Jesús, ¿no? Y tenemos que buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no necesitamos rostros indígenas, ¿no? Ni conversiones ecológicas. Necesitamos a Cristo Jesús, que se nos predique a Cristo Jesús y llevar a esta gente que vive de estos sectores, ¿no? De la Amazonía y de otros lugares también selváticos, ¿no? Entonces, llevarles el mensaje de salvación, llevarles el rostro de Cristo, no el rostro indígena, llevarles el rostro de Cristo, llevarles la conversión a Cristo Jesús, porque no vamos a hablar del buen salvaje, ¿no? Criterio filosófico, el buen salvaje, ¿no? El indio santo, bueno, puro, que nos va a enseñar. Olvídese de esa tontería. El indígena es ser humano y tiene pecado y malas inclinaciones y debilidades. Pero no, lo ponen como el super Tarzán. No. Por favor, sálgase de ese tipo de pensamiento que lo subyuga. Mire la palabra del Señor. Y todos esos ambientes y esas atmósferas tan enredadizas o tan contaminadas, pues lo van a afectar. Sino de la Amazonía, sino en Alemania o camino sinodal, dos realidades que van a traer para la Iglesia Católica profundos problemas. No crea que esto va a tener una solución pronta. No, olvídese de eso. Eso está en la Sagrada Escritura, vendrá una gran apostasía y la estamos viendo y son los comienzos y son las señales. Tal vez yo me muera y tal vez sus hijos se mueran y esto todavía no vaya a suscitarse más complejo, pero estamos en un camino de bastante complejidad, ¿no? Y situaciones muy duras que tenemos que estar alertas, ¿no? Pero que estamos en un ambiente enredadizo y que la masonería se nos metió a la iglesia, claro que sí. Cuando su santidad Pablo VI dijo que el humo de Satanás se metió por alguna de las fisuras de la iglesia, ¿qué fue lo que quiso decir? Dialogando con el padre Raúl Sánchez.
Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, desafortunadamente, pues las noticias no son muy halagüeñas cuando nos quieren prácticamente imponer de alguna manera, creo que por la fuerza, es decir, a través de las leyes, imponer que nosotros tenemos que aceptar la cultura cristiana, la Iglesia Católica, nosotros los católicos, los que somos creyentes en Cristo Jesús, tenemos que aceptar que una serie de decisiones que provienen de la ONU y que son prácticamente inmorales y totalmente ajenas a la realidad del Evangelio. Dice pues un especialista de la ONU lo siguiente: las religiones del mundo deben someterse a la autoridad de los expertos de la ONU. Es decir, que todas las religiones tenemos que someternos a este organismo internacional. ¿Por qué? Porque según el experto, los expertos que hacen parte de esta organización internacional de la ONU, dicen que la libertad de la religión, las opiniones marginales de los organismos de derechos humanos de la ONU deben tener prioridad sobre las creencias principales de muchas religiones líderes del mundo cuando se trata de la ley y la política. Es decir, las leyes basadas en la moral tradicional, a menudo de naturaleza religiosa, deben ser derogadas si entran en conflicto con las opiniones de los estudiosos de los derechos humanos y los expertos de la ONU. ¿Qué significa esto? Pues cosas como esta que sigue. Las leyes, para permitir estos autoentendimientos, las leyes que criminalizan el aborto o varios comportamientos sexuales tendrían que ser anuladas. Es decir, que las leyes que criminalizan el aborto, es decir, que consideran el aborto como un delito, y varios comportamientos homosexuales tendrían que ser anulados. Aquí viene uno a mirar algo. Criminalizar el aborto es prácticamente considerarlo como un delito. Y se pregunta uno, ¿no lo es? Entonces, según la ONU, esta ley debía derogarse. Y dos, varios comportamientos sexuales que tendrían que ser anulados también. Es decir, hay comportamientos sexuales. En algunos países, por ejemplo, en los países comunistas, radicales o musulmanes, la homosexualidad y todo ese tipo de comportamientos de transgénero, bisexualidad, etcétera, etcétera, son prácticamente, sí están criminalizados. Entonces, pero aquí en Occidente no. Entonces, en los países democráticos, ¿cuándo se va a meter a la cárcel porque alguien sea homosexual? O porque esté maquillándose en la calle, caminando en tacones, sabiendo que tiene barba y bigote. Nadie. Pero, ¿qué es lo que quieren hacer? Cercenar la moral. Cercenar la moral. Entonces, desde la ONU nos están diciendo qué moral tenemos que vivir. Desde la ONU nos están diciendo qué vida podemos tener. Desde la ONU nos están diciendo qué criterios no son fundamentales para vivir en sociedad. Y si algunas religiones tienen como crimen, como delito, el aborto, eso tiene que salir de allí. Entonces, por eso usted está viendo que en todas las legislaciones de todos los países, los congresos están trabajando a como de lugar, ¿no? Y con todas las fuerzas del alma, con todo el pundonor, ¿no?, que puede existir para que se legalice el aborto. Eso es un crimen. Y hoy es increíble, pero totalmente increíble, que existan unas mujeres de pañuelo verde ahogando por matar a sus hijos que están en sus vientres. Y otro grupo de pañuelos azules tratando de que eso no pase. Y dentro de la misma iglesia se suscita eso. Las mujeres, las mal llamadas mujeres,
mujeres católicas con derecho a decidir, ellas son abortistas, oja, y son católicas, entre comillas. Mujeres católicas con derecho a decidir ¿qué? A matar su criatura en el vientre, no a interrumpir el embarazo. Eso es un eufemismo, es un lenguaje elegante para que no suene feo aborto. Se le pregunta a una de estas feministas abortistas que qué es el aborto y no contestan qué es el aborto. Y para la mujer, que es la que aborta, ¿no? Entonces le dice la persona gestante. Ojo a ese lenguaje, la persona gestante. Dígame si la persona gestante no es una mujer. ¿Por qué dicen persona gestante? Porque para los de ideología de género, mujer y hombre no existen. Entonces usted va viendo, y todo eso ¿de dónde viene? De la Organización de Naciones Unidas. Desde allá es que viene toda esa porquería. Y nos quieren meter dentro de la cultura cristiana, dentro de la tradición cristiana, que tiene una palabra fuerte para mantener una sociedad organizada, buena, ¿no? Con valores y principios en Cristo Jesús. Entonces quieren cercenar eso. A ellos no les importa, ¿no? Las religiones musulmanas, ni las shintoístas, ni las budistas, ni nada de esas cosas. No, van en contra de la Iglesia católica, de los principios, de la tradición y la moral católica. Que no se le olvide nunca a usted eso. Van a tratar entonces de proponer y de mirar a ver cómo en los países donde se tiene criminalizado o penalizado el aborto, ¿no? Porque en cuestión religiosa, entonces quitar eso. Pues que resulta que eso no es una cuestión de orden religioso. Nosotros defendemos el derecho a la vida, ¿no? Y estamos en contra del aborto, no porque nosotros seamos católicos cristianos, no, sino simplemente una cuestión de sentido común, ¿no? ¿Y de qué? Y de tener unos principios claros, ¿no? De moral. ¿Cómo le vamos a dar muerte a un niño inocente que se está gestando en el vientre de una madre? Y entonces, para que el lenguaje no suene tan feo, entonces dice interrupción voluntaria del embarazo en virtud de los derechos, ¿no? Que tiene la mujer de su cuerpo. Y entonces, para seguir envolviendo la situación, entonces no le dice que la mujer que está embarazada, sino la persona gestante. ¿Y la persona gestante quién es? Hágame el favor y me dice qué es la persona gestante. La persona gestante, pues es la mujer. El hombre no puede gestar, el hombre no puede tener hijos, el varón. Pero con todo este lenguaje, ¿no? Inclusivo, de ideología de género, entonces yo no se le dice la mujer embarazada, sino la persona gestante, porque para la ideología de género la mujer no existe ni el hombre existe. Porque para ellos el sexo no existe, ni el sexo masculino ni el sexo femenino, porque eso es un constructo social en virtud de algunos funcionamientos de la educación, de la cultura dentro de la historia, dentro del desarrollo de la historia. Entonces, desde arriba de la ONU se están metiendo todo ese tipo de pensamientos. ¿Qué debe hacer un cristiano católico? Informarse de todo este tipo de cosas, aprender ese lenguaje enmarañado y puerco de la ideología de género, conocer cuáles son los lineamientos y planteamientos que tiene la Organización de Naciones Unidas en cuanto a las religiones, y entonces usted va sabiendo para dónde nos van a llevar. Van a acabar y hacer desaparecer la tradición cristiana, la cultura cristiana. Así de sencillo. Oye, ¿usted no se ha puesto a pensar por qué es que lanza Enrique contra la Iglesia Católica? ¿A ellos qué les importa a los testigos de Jehová? ¿O qué les importa por allá un musulmán haciendo venias en sus oraciones y haciendo genuflexiones frente a su Dios Alá? A ellos no les importa eso. ¿A usted les importa que esta gente de las Naciones Unidas le interesa si el indio le está venerando y prendiendo incienso a la Pachamama? No, hombre, por favor, por favor. Todo ese tipo de cosas, de pachamamas, de ideología de género, de abortos, de sincretismo religioso, de New Age, todo eso está promovido por la Organización de Naciones Unidas, porque todo eso forma una cortina de humo, un gran ambiente enrarecido, donde tratan de desaparecer a Cristo Jesús y entonces están tratando de quitarle su categoría de Dios y ponerle simplemente como un hombre.
Quitándole la fuerza de Dios, queda simplemente como un hombre, como un profeta parecido a Buda o a Krishna o a Confucio. Un avatar más, pero se pierde la categoría de Dios. Y a través dentro de la Sagrada Escritura también empiezan a quitarle todo ese tipo de realidades donde se presenta como Dios. Entonces hay que desmitologizar el Evangelio, hay que desmitologizar la Sagrada Escritura para que simplemente se queden las cosas de acuerdo a un Jesús histórico, quitando la parte del Cristo de la fe, un enredo espantosísimo. Nos quieren quitar a Cristo Jesús, nos quieren quitar la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Nos quieren desmontar los principios básicos morales para construir una sociedad recta, buena y justa, quitando a Cristo Jesús del camino, quitando a la iglesia, que es la vocera de Cristo Jesús. Entonces se puede meter cualquier cochinada dentro del ambiente y dentro de los contextos sociales para hacer de esto un nuevo mundo, el nuevo orden mundial. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.